A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día cualquiera, mientras los norteamericanos escuchaban la radio, de repente se suspendió la información para un flash informativo urgente. Con voz profesional, el locutor describió extrañas explosiones en Marte y dijo que seguirían informando. La programación continuó en forma normal. Minutos más tarde, el mismo locutor ya estaba vacilante, excitado, dubitativo, y entrevistaba a un astrónomo que había detectado varios objetos que se dirigían de Marte a la Tierra. La programación continuó, pero luego cundió la alarma. El locutor, transmitiendo desde el lugar de los hechos, decía que los objetos habían caído cerca de New Jersey. Al fondo se escuchaban gritos confusos de los curiosos que se encontraban presentes. Y luego fue el terror. De aquellos cilindros salían monstruos que atacaban con poderosos rayos que mataban y lo destruían todo a su paso. Los norteamericanos entonces, chapoteando en medio de la ingenuidad mortal, cayeron en la histeria colectiva. Hombres y mujeres de rodillas confesaron sus infidelidades a sus cónyuges, pensando que llegaba el fin del mundo. Otros se suicidaron antes de caer en las garras de los marcianos o murieron en accidentes de tránsito al escapar a exceso de velocidad para alejarse de los extraterrestres. Al final, se descubrió que aquello apenas era un programa de radio que puso en evidencia las fragilidades y los lados oscuros de los humanos. El autor de esta realización fue el genial Orson Welles, y todo sucedió un día como hoy, 30 de octubre de 1938. Aquel programa nos enseñó que la radio profesional puede llevarnos a las profundidades del alma humana para descubrir la razón de nuestros propios miedos. Las principales noticias del día. Titulares. Sector productivo hace 2 pedidos en medio de los apagones. Comité contra el Terrorismo de la ONU visita a la fiscal Salazar. En el segmento de opinión, Yo lloro por ti, Argentina. En política internacional, doble estándar. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Honrar al país. Noticias internacionales. Noticias del día. Sector productivo hace 2 pedidos en medio de los apagones. Ante el anuncio de racionamiento de electricidad o apagones, el sector productivo apunta que tendrá una seria afectación a nivel nacional. Según un comunicado de la Cámara de Comercio de Quito, CCQ, se estiman pérdidas significativas, considerando que cada hora el sector comercial vende 18 millones de dólares a nivel nacional y el último trimestre del año significa el 30% del total de ventas para el sector comercial. En este sentido, para no perjudicar aún más a un sector productivo que todavía no se recupera del todo del golpe de la pandemia, se piden 2 cosas al gobierno. En primer lugar, priorizar el suministro de electricidad al sector productivo. En segundo lugar, autorizar los cambios de horarios para que las industrias puedan continuar con su operación. En los pasados apagones de los 90 del siglo pasado y 2009-2010, las pérdidas del sector productivo fluctuaron entre los 1.500 millones de dólares y los 1.800 millones de dólares. Ahora, todo apunta a un valor no menor a 2.000 millones de dólares. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Quito, los mayores perjudicados serán las pymes del país que no tienen el suficiente músculo financiero y operativo para afrontar apagones de 4 horas diarias en la Sierra y Oriente y de 3 horas diarias en la costa. Por su parte, María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción CIP, lamentó que el país haya llegado a una situación de cortes de energía cuando las condiciones de estiaje ya se preveían. No se gestionó ningún plan de contingencia. Estamos ante una crisis energética con alto impacto en toda la ciudadanía, sin excepción. Es inaudito que el anuncio se haga sin planificación y a espaldas del sector productivo, recalcó. Ante este escenario, Hervis dijo estar trabajando contra reloj para identificar medidas de contingencia que precautelen la actividad industrial y por ende a las familias ecuatorianas. Comité contra el Terrorismo de la ONU visita a la fiscal Salazar.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió este jueves 26 de octubre del 2023 a Natalia German, directora del Comité contra el Terrorismo de la ONU, y su equipo, quienes se encuentran en el país para abordar asuntos de interés común y analizar la problemática. En la reunión se analizó el marco jurídico y la legislación penal del Ecuador en relación al terrorismo, seguridad y la aplicación de la ley. Asimismo, la lucha contra el financiamiento de este delito, indicó Fiscalía. En la lucha contra el terrorismo, el Estado también cuenta con la cooperación de los Estados Unidos. Este país prometió el financiamiento de estas actividades ilegales. De hecho, en menos de 3 días después de la presentación del programa de recompensas en casos de terrorismo y contra la seguridad pública financiado por el Comando Sur de los Estados Unidos, la línea gratuita 131 recibió cerca de 3.500 llamadas de personas que querían saber si funciona o dar alguna información. Al mismo tiempo, el Comité de las Naciones Unidas tiene previsto hacer un análisis de la situación de violencia en el país que desde el 2017 ha venido degradándose mientras el narcotráfico crece. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Henry Cucalón, ministro de Gobierno, para hablar sobre el proceso de transición al nuevo gobierno. Pero ya el trabajo en mesa entre el gobierno del presidente Lasso y el presidente Noboa y su equipo está haciéndose ya. Hubo una primera reunión macro a 48 horas que el presidente electo tomó esa posición gracias al pueblo ecuatoriano. Creo que fue bien vista por la ciudadanía. Fue una jornada que se llevó de forma conceptual, mucha cordialidad cívica y mucha cultura democrática. Sobre esa reunión que fue la semana pasada, hemos quedado que una vez que él vaya designando su equipo de trabajo, que no necesariamente es el equipo de transición, quienes van a ser los ministros, va a haber reuniones interpartes para poder dar toda la información documental y las explicaciones que a bien se tuvieron. Tengo conocimiento que fruto de aquello ya han existido varias, por ejemplo, a nivel de Cancillería. El canciller actual ha tenido ya reuniones de trabajo largas ya para ver los detalles con la persona que el presidente Noboa ha propuesto, que es la señora Sommerfield. Asimismo, nuestra secretaria de Comunicación ya ha tenido reuniones de trabajo individuales con la persona que ha sido propuesta, en este caso el señor Carmiñani, y así lo vamos a ir haciendo a medida que el equipo del presidente electo proponga ya las personas para las reuniones individuales. Predisposición, voluntad política y transparencia de nuestra parte existe. ¿Y usted ya se reunió con el ministro de Gobierno designado? No, porque no lo han designado. Más allá era para saber si es que se le iba el nombre. Que como ministro de Gobierno hablo de todo, frenteo todo y coordino todo. ¿Y hay equipo del otro lado? ¿O solamente las 2 personas que usted ha mencionado? Bueno, el presidente electo fue público notorio, fue con equipo de trabajo, inclusive nos presentó a alguien que yo conozco, que es su asesora jurídica, no sé si va a ser necesariamente la secretaria jurídica, que es la doctora Mónica Palencia, se fue con su equipo, y él tendrá equipo, y él también manejará sus tiempos para ir designando, y esto no es de la noche a la mañana, quiénes van a ser sus posibles ministros. Yo lo veo eso con total tranquilidad, y esto se hará hasta el 30 de noviembre. Bueno, ¿cuál es el tema de hay un Consejo de Seguridad Pública al que se lo ha invitado al presidente Noboa? Sí. ¿Ese consejo no era esta semana? Es que el presidente electo no está. ¿Cuándo va a ser? Lo convoca depende de él. No, quien convoca es el presidente de la República. República. Por eso le pregunto, claro. 1, 2, valga la aclaración, esto nació de una iniciativa del presidente Lasso, muy bien acogida, y hubo reciprocidad, parece ser que también lo estaba pensando, por parte del presidente electo. Una vez que esté en el país, en los próximos días, etcétera, no hay ningún problema que el presidente lo convoque. Creo que es necesario, creo que es importante, y sin perjuicio de cualquier reunión que pudiera tener él o el equipo que él designe con sus ministros de defensa o el interior o de gobierno para hacer gabinetes de seguridad focalizados, porque recordemos que el Consejo de Seguridad Pública del Estado es mucho más macro. Ahí está presente el presidente de la Corte Nacional, la Asamblea Nacional tiene su representación, la Fiscal General, el Consejo de la Judicatura, todos los mandos militares, es mucho más amplio que un gabinete solamente del Ejecutivo, ¿no? Pero predisposición total. Ahora, hay otros temas importantes que tienen que ver con el manejo del país. Ayer hubo una reunión con los transportistas, por ejemplo, se llegó a un acuerdo para asegurar las carreteras más conflictivas, digamos, o más inseguras. Así lo pedían los transportistas. Este tema está aclarado y superado.
Vamos a tener hoy una reunión que yo he solicitado, va a ser en el Ministerio de Defensa, con los dirigentes de la transportación y fundamentalmente con los de Carchi, que fue una parte de los que paralizaron, porque más allá de algunas declaraciones, no hubo una paralización en el país del resto del gremio de transportistas pesados, también con representantes empresariales para hacerles conocer nuestra propuesta, escucharlos, llegar a un entendimiento ya hacia futuro, y va a ser hoy día a las 4 de la tarde en la Recoleta, en el Ministerio de Defensa. Jorge Luis Hidalgo, experto energético, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre la crisis energética que estamos atravesando. Veamos la nota. Primero, yo hubiera esperado del ministro una posición de estadista. Y una posición de estadista es con un mea culpa, haciendo, porque ya no se trata de culpar, porque la situación no va a cambiar, pero sí hay que hacer correctivos. Pero primero, la vez pasada le culpó a la población, y yo me solidarizo con la población, especialmente de la costa, porque dijo que mucho han consumido energía, por eso hay apagones. Después empezaron con una campaña por todo el país de supuestos mantenimientos, que eran apagones, que no los podían justificar. Después le llamaban desconexiones temporales, no le decían apagón, y es importante que la ciudadanía conozca concretamente, apagón. Pero para profundizar un poco en el tema y para ir más atrás, a ver qué pasó. Pasaron algunas cosas, Milton, que es importante que la ciudadanía conozca. La primera cosa que tenemos, yo le llamo un error de fábrica, que básicamente es que el Ecuador ya estaba predestinado a que pase este tipo de cosas, porque fíjese que las inversiones que se hacen en el sector eléctrico, llamémosle nuevas hidroeléctricas, en generación y transmisión, no tienen un fondo para nuevas inversiones, para crecimiento. ¿Por qué? Porque le contabilizan, por ejemplo, a Coca-Cola Sinclair, como si fuera literalmente una donación. Entonces, solo calculan a partir de costos de mantenimiento de operaciones. Por eso es que la electricidad supuestamente cuesta 2 centavos la generación, lo cual no es correcto. A partir de ahí, ya teníamos claro que no había recursos, sino para mantenimiento de operación, porque justamente eso es lo que estaba recaudando. En la época del presidente Moreno, siempre algunos funcionarios se ponen regalones con plata ajena y le dicen al Estado, oiga, como tenemos suficiente energía hidroeléctrica en la noche, regalamos la energía. Vamos a crear un supuesto incentivo para todos los industriales. Entonces, claro, es bueno y de hecho yo estoy a favor de unos industriales, digamos, de una masa de industriales. De un incentivo, sí. No, pero además vibrante, desarrollador, potencializador, pues y han hecho un gran trabajo. Yo quiero con esto decir que estoy a favor de los industriales, pero hay que decir ciertas cosas, son verdades incómodas, y de grandes mineras y todo esto. Yo quisiera que haya más porque desarrollo empleos, etcétera. Entonces resulta que se les da un subsidio en las noches y fines de semana para promover que más industriales migren a la noche. Pero esto no pasó, porque el pequeño artesano, el pequeño industrial, tiene costos muy altos para migrar a las noches y madrugadas. Ya, pero esto es lo endémico. Nunca se dio. Digamos, para evitar la emergencia que estamos viviendo, ¿qué se debió hacer? Pero si ese tipo de correctivos, tengo entendido, tengo claro que esto debe llegar, ¿no? Que esto se debe corregir, que se debe hacer una limpia al sistema eléctrico ecuatoriano. La causa, Milton. Y esto es importante que la ciudadanía conozca porque no lo conoce. De hecho, el ministerio ni siquiera tiene contabilizado como subsidio, lo tiene como incentivo. Entonces, estamos claros que no había plata para crecimiento, porque obviamente no pusimos recursos para esto, simplemente pusimos recursos de mantenimiento de operaciones. Pero si además de eso le quitamos recursos que ya de por sí eran insuficientes al sector, lo que es evidente es que ya no había plata ni siquiera para mantenimiento y operaciones. Tanto es así que las termoeléctricas, que tenemos un parque de 1.700 megas, solo funcionan 800. Y obviamente la demanda creció en los últimos 6 años, más de 1.000 megas. Esto, para que se haga una relación, esto es la capacidad de Paute. Pero desde hace 6 años, la última inversión que tuvimos de más generación fue la Coca-Cola Sinclair. Es decir, nos quedamos retrasados en el plan maestro eléctrico, con una demanda creciente y además con, ojalá, expectativas de que la gente pobre salga de la pobreza. Entonces eso significa que consume más energía, que tiene su aire acondicionado, que tiene su planta, lo cual es bueno, es una buena noticia esto. Y no nos alcanzó. Entonces, con ese problema estructural, ¿qué le toca al Estado? Al Estado le toca ver de dónde saca recursos. ¿Cómo saca recursos? Con deuda.
Y como no tiene recursos para hacer mantenimiento de operaciones y hay una pésima gestión de las autoridades actuales, que además ya llevan 10 años en el sector, turnándose en diferentes cargos, resulta que al final del día no se hizo mantenimiento. Ujú. En Impacto Informativo, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática del Ecuador, habló sobre los 25 años del acuerdo de paz con el Perú. Escuchemos. No estaría muy de acuerdo con aquello de un tratado, de un acuerdo perder, perder. Así se definió en ese tiempo. Así decía el presidente Magua. Desde cierto punto de vista, tal vez podría ser, pero el tiempo se ha encargado de demostrarnos que finalmente fue un ganar-ganar. ¿Por qué? Comencemos por el porqué de la celebración. Estamos recordando un acuerdo, tú lo acabas de decir, Edgar, un acuerdo que puso fin a un conflicto de más de 150 años, y eso no es poco. Claro, si consideramos que el Ecuador heredó, ¿no es cierto?, los problemas de la Gran Colombia versus del Perú. Claro, una larga historia y una historia llena de vicisitudes que nos condujo finalmente al conflicto del CENEPA, y del conflicto del CENEPA fuimos a las negociaciones que dieron por resultado los acuerdos de 1998. Pero esos acuerdos tuvieron también otro componente, yo diría el valor histórico de ese conjunto de acuerdos, que no fueron solamente la solución del tema territorial, sino que se refirieron también a otros temas que produjeron una aproximación efectiva, una aproximación útil entre los dos países. En la base de los acuerdos logrados en 1998 está este componente de vinculación, primero de reconciliación entre los dos países. La confianza, la vecindad. La recuperación. Que no había. Exactamente, la recuperación de la confianza, la recuperación del sentido de vecindad. Y eso tampoco es poco. Ahora bien, yo creo que los acuerdos de 1998 tienen también otro componente que en mi concepto es enormemente importante. Produjeron un cambio en la mentalidad de nuestro país. Muchos recordamos cómo, por causa del diferendo territorial con el Perú, el pueblo ecuatoriano asumió, adquirió y mantuvo por tanto tiempo una mentalidad de derrota, una mentalidad de despojo, una mentalidad de reducción de su autoestima. Primero el resultado de la guerra del CENEPA y luego la concreción de un acuerdo que por fin nos liberó de esa carga tan pesada que fue el problema durante más de 150 años, modificó sustancialmente la mentalidad de los ecuatorianos. O sea, eso, sobre todo el trato, ¿no?, con el pueblo peruano, porque había hostilidad. Claro. Desde los sobrenombres, ¿no? Así fue. Monos versus gallinas. Y así, décadas de aquello, hasta que luego de 1998 se da esta vecindad con respeto, que se va convirtiendo en una hermandad. Y efectivamente, el ganar, porque de ahí se desprenden una serie de vinculaciones de orden comercial que ahora son enormemente provechosas para ambas sociedades. Efectivamente. Y el proceso negociador desde 1995 a 1998 se guió por un concepto que es especialmente significativo y que tiene que ver con las teorías desarrolladas por el profesor Roger Fisher de Harvard. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Doble estándar. Esta expresión define la diferencia entre lo que se dedica o profesa y lo que se hace en la realidad. Es la incongruencia entre el dicho y el hecho. Es aplicable y válida tanto para la persona como para las naciones o las instituciones,
y en ambas resulta chocante, restando credibilidad a los que así actúan. El ámbito del llamado mundo espiritual suele ser muy proclive para poner de relieve las diferencias entre unas normas morales o éticas que se predican como guía y práctica de vida, sea por individuos o por las grandes o pequeñas instituciones dedicadas a estos menesteres. A nadie le serán ajenos los frecuentes casos de denuncias de abusos de sacerdotes a sus feligreses y hasta alumnos, que se han convertido en un grave problema de imagen para la Iglesia Católica, afectada gravemente, tal vez por su preeminencia en el mundo cristiano, al ser de lejos la forma más extendida de su práctica en ese ámbito, por acciones que se apartan totalmente entre el discurso y el acto. No tengo la menor duda de que esta es una realidad en todas las instituciones de similar naturaleza, sea en el ámbito cristiano o en el de otras denominaciones. He perdido la cuenta de los charlatanes teleevangelistas que han protagonizado escándalos de toda naturaleza, desde culebrones sexuales con sus seguidores y seguidoras hasta la apropiación para una vida de lujos de los aportes comunales para supuestas obras piadosas. Igualmente, entre las diversas expresiones religiosas o místicas de Oriente, nunca han faltado santones, gurús o autoproclamados guías espirituales con dobles discursos tan o más criticables y evidentes como los de sus pares en otras realidades. Recordemos nada más lo que se suscitó no hace mucho tiempo con una de las figuras más destacadas, no tan solo del mundo espiritual, protagonista de un desagradable episodio con un niño que mereció críticas en todo el mundo. Sin conocer mayormente las interioridades de otras religiones o corrientes espirituales, no tengo duda de que sucederán situaciones parecidas en el Islam, el judaísmo o los diversos cultos africanos, pues desde la posición de poder que quienes fungen como guías o referentes morales de la comunidad alcanzan, es muy fácil caer en excesos y en abusos que desvirtúan y desdicen de las normas y enseñanzas que pretenden difundir. ¿Qué decir del otro gran escenario que igual se presta para el contraste entre los dichos y los hechos? El de la política y sus actores que sin el menor pudor hablan de unos principios y valores elevados, de justicias sociales, de honestidades, de solidaridades, que se llenan la boca con el proyecto, sea lo que sea tal cosa, pero que lo que les permite realmente es llenarse los bolsillos en acuerdos entre privados, al decir de algunos de sus referentes. Como la política se ha convertido en el ámbito de las mentiras y el engaño, no me alargaré, pues el comentario va más bien por otro lado, referido a la práctica del doble discurso por los gobiernos. Los ejemplos son también abundantes y nos podríamos extender indefinidamente, así que me referiré al caso que se está produciendo en estos momentos en el Pacífico Oriental, donde las disputas entre China y Filipinas han escalado en torno a las aspiraciones de una y otra en el llamado Mar del Sur de la China, que en forma alguna es de la China, pero que ésta reivindica como suyo, apelando a unas vagas razones desde la historia lejana, aduciendo básicamente que por allí pasó algún viajero o pescador proto-chino hace unos siglos. En esta disputa, que se ha intensificado significativamente en los últimos años, no solamente intervienen los dos estados, pues también se consideran, y de hecho son parte del problema, Vietnam, Malasia e Indonesia, tan ribereños y con tantos títulos como los que China pretende.
muchísimo más cercanos geográficamente a la zona, como es fácil observar en cualquier mapa. La discusión aquí no se da por unos kilómetros más o menos de mar territorial, sino por la plataforma continental que aparentemente contendría unas importantes reservas de hidrocarburos, así como ricas zonas de pesca en las que desde siempre han operado pescadores filipinos y vietnamitas, dada su proximidad geográfica a estas. Dos archipiélagos en esa zona se han convertido en el foco de buena parte del enfrentamiento. Se trata de las islas Spratly y Paracel, que más allá de recursos naturales, tienen para China una importancia estratégica mucho mayor, pues apropiarse de ellos le permitiría convertir aquella parte del Océano Pacífico en un lago chino, limitando gravemente la libertad de navegación por esas aguas. Esta disputa se trasladó para su resolución pacífica a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, y este organismo internacional ya en 2016 estableció contundentemente que las aspiraciones chinas carecían de cualquier fundamento, dando la razón a Filipinas, que había presentado el caso al organismo. Desde hace algunos años, el régimen chino ha pretendido posicionarse como defensor del multilateralismo, como mecanismo para resolver las diferencias entre los estados. Se ha proclamado campeona e impulsora bajo las banderas del anticolonialismo, de los derechos a la autodeterminación de los pueblos, de la búsqueda de soluciones para los conflictos enmarcados en la negociación pacífica, al punto que actúa ya como el buen componedor entre las teocracias islámicas de Arabia Saudita e Irán, por ejemplo. Tal vez recogiendo Xi Jinping ese manto de hijo del cielo de los emperadores chinos de la antigüedad. Todas estas nobles declaraciones se estrellan con la realidad de evidentes contradicciones entre los dichos y los hechos. Las evidencias del doble discurso no pueden ser más claras. Hoy, los buques patrulleros chinos atacan a los pesqueros filipinos, intimidándolos con maniobras arriesgadas y hasta chocándolos, impidiendo sus actividades en expresa violación de una resolución legal que no le favorece y que por tanto no acata. ¿Cómo puede China hablar de multilateralismo ante tales acciones? ¿De qué resolución pacífica de los conflictos estará hablando? ¿Será que hace referencia tan solo a aquellos en que ella no está envuelta? Claro, así resulta muy sencillo abogar por tales caminos, pero cuando se trata de apoderarse del Tíbet, por ejemplo, el uso abrumador de la fuerza por su parte está absolutamente justificado, así como el genocidio cultural de tibetanos, uigures o kazajos, o la guerra con la India en el Himalaya. ¿Por qué será que su anticolonialista discurso acerca de la autodeterminación no se extiende a la isla de Taiwán, a Hong Kong, al Xinjiang o al propio Tíbet? Así vemos cómo en lo individual, estatal o institucional, el doble discurso, el doble estándar, está presente y es parte de unas retóricas mentirosas con las cuales se busca engañar y desorientar. Es importante estar atentos y contrastar lo que se dice con lo que se hace, lo que se aparenta con lo que se es. Muchas gracias. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Yo lloro por ti, Argentina. El candidato oficialista argentino Sergio Massa logró el 36,7% de apoyo popular, seguido por el ultraderechista Javier Milei, que tuvo que contentarse con un 30,1% de respaldo, pasando a disputar una segunda vuelta definitiva,
programada para el 19 de noviembre del 2023. Es innegable que el resultado electoral argentino de primera vuelta sorprendió a muchos que habían otorgado un amplio favoritismo al candidato Milei, quien hizo una altisonante campaña electoral en contra de los desgobiernos corruptos kirchneristas, ofreciendo eliminar buena parte de las carteras de Estado para adelgazar una gigantesca burocracia. Asimismo, Milei ofreció instaurar la dolarización y acabar con la vida del Banco Central de la Nación. Si bien es cierto que Javier Milei aparecía como el candidato diferente que ofrecía sacar al país de su mega crisis económica, falta de empleo, así como constante hiperinflación, su oponente, el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, entiéndase, de Cristina Fernández, usó precisamente a la inflación como mecanismo populista con la emisión inorgánica de miles de millones de pesos argentinos para repartirlos en calidad de bonos nuevos al electorado de menores recursos, implementando además el Plan Platita, que incluyó la eliminación del impuesto a las ganancias, así como del impuesto al valor agregado, metiendo inmoralmente de esta forma la mano en el último tramo del proceso electoral, logrando el resultado esperado, esto es, pasar a una segunda vuelta. Desde el búnker peronista de la agrupación política Unión por la Patria, el candidato triunfador Sergio Massa llamó a guardar equilibrio y racionalidad, ofreciendo encabezar un gobierno de coalición y unidad nacional, convocando a los mejores argentinos sin importar su orientación política. El candidato libertario, Javier Milei, quien estuvo convencido de triunfar en una sola vuelta, dijo encontrarse frente a un hecho histórico, dimensionando como un triunfo el llegar a disputar una segunda vuelta electoral con el peronismo y además lograr un número importante de diputados, senadores y gobernadores. Venimos a disputar el poder a lo más nefasto que ha dado la historia argentina. Tengo como objetivo acabar con esa organización criminal, sostuvo de manera enfática el ultraconservador y despeinado candidato. Milei invitó además a Patricia Bullrich, quien obtuvo el 23,8% del electorado y a quien insultó fuertemente en la campaña electoral, a unirse y formar parte de su eventual gobierno, tildando de traidores a los dirigentes de la Unión Cívica Radical. El partido de Milei, Libertad Avanza, ha conseguido 35 bancas nuevas en la Cámara Baja y ha ampliado su bloque a 38 de los 257 diputados. En la Cámara Alta, el Senado, donde Milei no tenía ningún representante, ha logrado 8 de los 72 curules, todo lo cual significa en la práctica que no importa quién gane la elección a la presidencia, puesto que desde el 10 de diciembre ni Massa ni Milei podrán tener el control total del Congreso de la Nación. Como socialdemócrata convencido, considero que el resultado electoral tristemente anuncia que nuevamente el hermano pueblo argentino será derrotado por dos populistas irresponsables que únicamente ahondarán mucho más su crisis económica, crisis de inseguridad integral y pobreza colectiva. Editorial. Honrar al país, Ramiro Ruiz. Ecuador tiene amarga experiencia a causa de innumerables conflictos políticos. El último fue el bloqueo para que fracase la administración del presidente Guillermo Lasso. La tolerancia llegó a sus límites, el país no soportó. Lasso interpretó el sentimiento de la población y decretó la muerte cruzada.
La Asamblea Nacional ofendió al país con su ejemplo de mediocridad política. Los ecuatorianos no olvidarán los nombres de aquellos asambleístas que asediaron la democracia. Con esa actitud inhumana consiguieron el desprestigio personal y la deshonra de los movimientos políticos. Las lecciones han sido punzantes. El poder les sirvió para aumentar la corrupción y profanar el poder legislativo con la narcopolítica y la delincuencia. A pesar de este entorno tóxico, algunos congresistas de la asamblea anterior fueron reelectos. Las instituciones de control corresponde a ellas observar a los legisladores astutos en el manejo de artimañas y trampas. El presidente electo Daniel Noboa presentó dos objetivos en la campaña. El primero, la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, es decir, una ofensiva contra la violencia. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo, así lo explica Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz. Los seres humanos rechazamos toda forma de violencia. Dice la antropóloga forense y escritora Kathy Reich, la violencia hiere el cuerpo y la mente del bárbaro que la ejecuta, del que la sufre, de los que la lloran, de toda la humanidad. Nos rebaja a todas las personas. Fin de la cita. Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa, nos dice el escritor y humanista Isaac Asimov. El segundo objetivo de Daniel Noboa es generar puestos de empleo. El trabajo, la satisfacción del ser humano. El trabajo soluciona la pobreza económica y la pobreza moral. Con el trabajo de los ecuatorianos, padres, niños que caminan a la escuela con alegría porque se sienten alimentados y esperan el buen impulso intelectual. Para cumplir los dos objetivos, asambleístas y ciudadanos, tenemos el compromiso de arrimar el hombro y conseguir resultados auténticos en el país. Aspiramos a que estos dos objetivos sean comunes y totales. El horizonte es negro, la tempestad amenaza. Trabajemos. Este es el único remedio para el mal del siglo. André Marois. A los partidos y movimientos políticos les llegó la oportunidad de poner a un lado la lucha por el poder político. El único poder que necesita la sociedad es la vida cotidiana en paz y oportunidades de trabajo justo. Los asambleístas serían los chamanes de sus propias vidas y de sus gestiones. El desempeño rápido reclama concentración en los dos objetivos propuestos por el presidente electo. La tarea está a la vista: derogar las leyes que permiten la corrupción pública y privada, la impunidad. Eliminar las leyes que perjudican al trabajador. Esta se ha señalado como un reto para sacar al país de la ciénaga. Será urgente hacer leyes terminantes, precisas, de ejecución inmediata y fácil. Terminar de una vez con las instituciones de justicia que nos avergüenzan, concluir la vida inadmisible de la Constitución actual, acabar con el controversial Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos pasos son esenciales para un país digno, así, ese país que se lo merece. Entonces el segundo objetivo, la generación de empleo, se cumplirá de manera natural. Las personas necesitamos trabajar. No se ha inventado todavía las píldoras de la felicidad. La vida nos dice que el trabajo es la mejor actividad humana para desarrollar la inteligencia, la responsabilidad, la honestidad, la creatividad, el bienestar y otras fortunas invisibles y evidentes. El país no tolerará nunca más las alianzas para conservar y defender el territorio político de 5 centímetros. Estamos observando la desbandada de los asambleístas del correísmo, enredados ahora en la corrupción y en la insolencia de la vida privada de algunos simplones. Convirtieron un problema de faldas en situaciones de corrupción política y judicial. La Asamblea debe establecer normas para que los legisladores no entorpezcan la integridad de la institución. Sería irreparable que impidan la ejecución de la dirección, la administración y el control de un Estado. Los legisladores no están permitidos a perder el sentido universal y permanente de las éticas. Estarán extraviados si no son capaces de reflexionar lo que puede ser valioso para la vida y si no piensan sobre lo que somos, lo que queremos y cómo podemos vivir con valores humanos. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales.
Un castillo único en el mundo concientiza sobre la conservación ambiental. Bocas del Toro es un lugar que inspira. Considerado por ambientalistas un rincón de esperanza para el medio ambiente. Y aquí, en una de sus islas, se encuentra una de las construcciones más curiosas del mundo. Un castillo hecho completamente con botellas de plástico recicladas. La idea de esta construcción vino de Robert Besseau, un canadiense apodado el Rey del Plástico, que, preocupado por el pronóstico de que en el año 2050 el mar pudiera tener más plástico que peces, comenzó a recoger las botellas que se acumulaban en la playa. Mi suegro es una persona muy apasionada y dijo, vamos a seguir. Al principio solo las desechaba correctamente, pero la cantidad recolectada era de tal magnitud que se las ingenió para reutilizarlas. De agua, la gente pasaba con sus bicicletas y ese era un cerro de basura a diario. Mi esposo y mi suegro tuvieron la iniciativa de limpiarlos ellos mismos y para mí eso fue wow, o sea, la isla para mí empezó a cambiar desde ese momento. Aquí surge la idea de construir el castillo. 2 años después y 40,000 botellas recicladas, este fue el resultado. Quienes construyeron este castillo pensaron hacerlo en algún momento solo con botellas verdes porque era visualmente más atractivo. Sin embargo, en el proceso se dieron cuenta que la mayoría son de este tipo, botellas que seguramente son familiares para muchos de ustedes y que hoy pudieran estar en el océano. La verdad que estábamos pensando sacarlas, pero era muy difícil en ese entonces, no teníamos la experiencia. Según un informe de Naciones Unidas, 102,000 toneladas de desechos sólidos llegan a las costas panameñas cada año. 1/3 de esta basura son botellas plásticas de un solo uso. El problema está en que todavía estamos viendo los desechos en la playa. Entonces vamos corriendo a limpiar las playas y es el mejor gesto que podemos tener hacia tratar de solventar el problema. Pero cuando tenemos que ir a limpiar las playas es porque el problema de fondo no lo hemos abordado. Y el problema de fondo es, desde que tenemos aquello que vamos a botar, ¿por qué no encontramos un propósito para eso si es que tuvimos que comprarlo? Expertos en cuidado ambiental apuntan a que es muy común que artículos de un solo uso terminen en el mar. Y el efecto de su contaminación le cuesta años al planeta. Panamá se ha comprometido a proteger sus playas y cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable fijados por la ONU, por lo que iniciativas como este castillo, aunque de origen particular, acercan al país a la meta una botella a la vez. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. La policía continúa buscando al principal sospechoso del tiroteo de Maine al no hallarlo en casa. Más de 24 horas después del tiroteo en una bolera del estado de Maine, en Estados Unidos, la búsqueda del sospechoso continúa. Decenas de agentes del FBI participan en la búsqueda. La policía rodeó la casa del principal sospechoso, Robert Card, pero no logró encontrarlo en esa ubicación. Card es un reservista del ejército del que se sabe que estuvo 2 semanas ingresado en un psiquiátrico tras mostrar comportamientos erráticos en julio. Se ha instado a los ciudadanos en un radio de 100 kilómetros alrededor de Lewiston a refugiarse en sus hogares y a mantenerse en alerta. La mayoría de escuelas y oficinas permanecen cerradas. El ejército israelí prepara el campo de batalla para la invasión terrestre en Gaza. El ejército israelí declara que sus fuerzas llevaron a cabo otra incursión terrestre en la franja de Gaza. Las autoridades castrenses afirman que la acción tenía como objetivo acabar con presuntas posiciones de Hamás en las afueras de la ciudad de Gaza y preparar el campo de batalla antes de una invasión. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel han confirmado la muerte del comandante de la Yihad Islámica Palestina Tel Alá de Jenin en la Cisjordania ocupada. Mientras tanto, aviones de combate estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra 2 localidades del este de Siria vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. El Pentágono afirma que es una represalia por los al menos 19 ataques contra bases y personal estadounidense en Irak y Siria desde el 17 de octubre.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima,
taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.